Gracias por esos saludos desde atrás. Buenos días, familia. Me da mucho gusto poderlos ver en esta mañana. Una mañana friecita, pero ya, gracias a Dios, está fuertecito el sol ahorita. Y doy gracias a Dios por este primer domingo del año en el que estamos aquí reunidos como iglesia. Y pues seguramente en este año que estamos iniciando habrá momentos de alegría, pero también seguramente, y no es que lo desee, también va a haber momentos de dificultad y de lágrimas, y que en cualquiera de estos casos podamos seguir dependiendo del Señor. Entonces, gracias a Dios por ello. Y deseo que de todo corazón que la predicación que escuchemos el día de hoy sea de ánimo, sea de consuelo, de exhortación e incluso de confrontación para nuestras vidas. Recuerda que pausamos nuestra serie de profetas menores, ya que tomamos algunas semanas para hablar del tema de Adviento, de la Navidad y del Nuevo Año. Así que ahora nuevamente retomamos nuestra serie con el profeta Sofonías. No sé cuándo fue la última vez que leíste a este profeta, Sofonías. Y vamos a estar con una pequeña serie de este libro. Para los que tienen la Biblia, la versión oficial de la iglesia, que es la Nueva Biblia de las Américas, el libro, para que lo encuentren más rápido, inicia en la página 960, ahí para que lleguen más rápido. Y durante esta pequeña serie vas a observar palabras duras, palabras severas de parte del Señor, pero también en medio de ello vamos a poder ver su bondad, porque el Señor no tolerará el pecado y nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero también este arrepentimiento tiene un tiempo límite. Así que, así como le sucedió al reino del sur, del cual vamos a estar hablando en este día, y al cual se le dirige este libro. Este profeta Sofonías le escribe al reino del sur, es decir, a Judá. Y muchas veces, a lo mejor, tal vez preferiríamos escuchar algunas palabras de motivación, porque pues es año nuevo, cambiamos, milagrosamente podemos reiniciar, pero pues es necesario escuchar la palabra del Señor, y a veces es una palabra dura, y en Doxa creemos que también es necesario hablar del juicio, pues el Señor habla del juicio. Simplemente queremos exponer su palabra, y con base, les doy un poco del contexto de Sofonías, con base en el versículo 1 del primer capítulo, que todavía no leemos, podemos determinar más o menos la época en que se desarrolló el ministerio de este profeta, que fue durante el reinado de Josías. El reinado de Josías fue desde el 640 al 609 a.C. Y no podemos especificar tanto en qué periodo, en qué años estuvo Sofonías con su ministerio, y también si fue antes o después de un suceso muy importante que sucedió ahí con el rey Josías. No sé si lo recuerdas un poco, es una gran reforma que hace el rey Josías. ¿Por qué? Porque encuentran el libro de la ley en el año 622. Imagínate, entonces estaban haciendo las cosas sin saber qué era lo que estaba en el libro de la ley. Entonces, algunos de los aspectos que este rey Josías, en el que se desarrolla el ministerio de Sofonías, pues mandó a quitar los santuarios paganos. También, si quieres conocer un poquito más al respecto de este evento, puedes leer por ahí el capítulo 22 y el capítulo 23 del segundo libro de Reyes,
y te voy a leer algunos fragmentos para entrar un poco más en contexto el día de hoy. Fíjate lo que dice, esto no va a aparecer en sus pantallas, así que en la semana vayan a los capítulos 22 y 23. Dice el capítulo 22, versículos 8, 11 al 13. Entonces el sumo sacerdote, y parece trabalenguas, no le pongan a estos nombres a sus hijos, por favor. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Versículo 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro. Que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Fíjate lo que dice en los primeros versículos del capítulo 23 de este segundo libro de Reyes. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. El rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Imagínate entonces que por años estaban caminando sin rumbo y encuentran el libro de la ley. Y esto es de suma importancia porque hay algunos autores que ubican a Sofonías antes de estas reformas que va a iniciar este rey o después de las reformas, que más que reformas yo diría que es una restauración con el fin de volverse al Señor. Y ya que este libro tiene muchas referencias, es decir, Sofonías, que nos dirigen a la ley, pues pudo haber sido antes o después. Y si bien no lo vamos a saber con exactitud, lo que sí sabemos es que el Señor utilizó a Sofonías soberanamente en el momento adecuado para llamar al pueblo al arrepentimiento. El nombre de Sofonías significa Jehová oculta o Jehová ha escuchado. Es considerado el último profeta antes del exilio y que se dirigió al reino del sur. Sofonías, al ser descendiente de la familia real, pues era tataranieto de Ezequías, ahorita lo vamos a leer, probablemente tenía un cierto conocimiento de las cosas que podían suceder en estos puestos claves dentro del reino y cómo pensaban al respecto del pueblo, las problemáticas, y también esto se corrobora un poco con aspectos que vamos a ver más adelante. Por lo que Sofonías tiene la responsabilidad de dar la última advertencia al reino del sur. Aunque si lo piensas un poco, no dijo nada nuevo. Esto antes del exilio. Ya habían escuchado decir esto de parte de otros profetas. Un mensaje de arrepentimiento para que volvieran al Señor. Se considera que si bien fue el último profeta antes del exilio, fue contemporáneo de Jeremías, el cual también su mensaje fue de advertencias de un juicio, también con un llamado al arrepentimiento, pero con una promesa de esperanza futura. El libro de Sofonías también nos va a mostrar esto un poco, este mensaje que se dirige al juicio de Judá, pero también se expande a las naciones alrededor del reino, pero se expande también a todo ser humano, es decir, es aplicable a toda la humanidad. Así que, pensando en esto,
Este mensaje fue escrito hace más de 2600 años y pensemos cómo me ayuda a repensar mi condición ante el Creador del universo. Así que antes de leer el pasaje, acompáñame a orar. Amado Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en tu nombre. Tú nos has traído hasta aquí el día de hoy, Señor. Padre, confronta nuestros corazones a través de tu palabra. Que podamos escucharla atentamente y si tenemos que arrepentirnos, que lo hagamos prontamente, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que actúe sobre nosotros para que podamos agradarte. Y Señor, a mí ayúdame a exponer tu preciosa palabra, a que no le agregue ni le quite nada, simplemente el mensaje que tú ya nos has dejado desde hace muchos años, Padre. Señor, gracias por tu bendita palabra y dejamos este tiempo en tus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Sofonías capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales. Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar. Y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros y los idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. En aquel día, declara el Señor, habrá gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Giman habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón: ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo
y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. En el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Palabras bastante fuertes por parte del Señor. Y esto nos lleva al título del sermón, que simplemente es algo que tomo del pasaje, y el título del sermón es El día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 3 puntos, 3 ideas, que estas nos van a ir llevando hasta la idea central. Primer punto es, el Señor ejecutará su juicio. Esto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. El Señor acusa a quienes castigará. Lo veremos del versículo 4 al versículo 13. Y el Señor describe su día. Versículo 14 hasta el versículo 18. Lo repito, el Señor ejecutará su juicio. 1, 2, el Señor acusa a quienes castigará. Y 3, el Señor describe su día. Donde la idea principal o este argumento que normalmente damos, que resume un poco, que resume lo que está plasmado en nuestro pasaje, es el siguiente. El día del Señor para algunos será de ira y exterminio. Para otros será de protección. ¿Cuál es tu día? El día del Señor para algunos será de ira y exterminio. Para otros será de protección. ¿Cuál es tu día? Me gustaría que pensaras un poco o recordaras cuál ha sido tu día el día más difícil que has vivido. Que lo recuerdes un poco, no para que te estreses, porque a lo mejor todavía está muy fresco ahí, o estás pasando por esos días sumamente difíciles. Pero piensa en uno de los más difíciles. ¿Qué sucedió? ¿La pérdida de un familiar? ¿La pérdida de un hijo? ¿O tus padres? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? La enfermedad por la cual pasaste o estás pasando y que de plano dijiste o estás diciendo, de aquí ya no la libro. El día que tal vez perdiste tus ahorros, que casualmente de un día para otro hubo algo, algún error, algún robo y te quedaste sin un centavo. O tal vez en este país, ¿no? Ya sufriste un secuestro y fue un momento sumamente difícil y oscuro. O a lo mejor fue un familiar secuestrado. Quizás ese día fue de mucha angustia, de calamidad, de preocupación, de mucho estrés que simplemente no sabías qué iba a pasar y cómo se resolvería la situación. Si es que había por ahí algún rayito de esperanza. ¿A quién recurriste? Y a lo mejor viéndolo en retrospectiva, ¿considerabas que estabas preparado para ese evento? O tal vez simplemente estás pasando por ahí y dices, pues estoy ahí y no estoy preparado, estoy sufriendo. Y Sofonías nos habla de un día que por lo que se describe será aún más difícil de esto por lo que tú has pasado. Y afortunadamente el Señor el día de hoy nos está diciendo, prepárate porque viene ese día. ¿Estás preparado? Así que vayamos a nuestro primer punto. Punto número 1. Vamos, un punto corto,
voy a desarrollar un poco más el punto 2 y también será un poquito corto el punto 1. El punto 3, digo. Punto número 1, versículos 1 al 3. El Señor ejecutará su juicio. Leamos los versículos. Dice, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales. Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar. Y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Y ya mencioné un poco de lo que podemos obtener del versículo 1, por lo que simplemente diré que esto de expresar un linaje del profeta es poco común, pero también nos permite más o menos ubicar su ministerio en la historia. Recuerda que Sofonías escribe en poesía y es poesía profética, por lo que veremos algunas cosas que son simbolismos y esto hace al estudio de este libro un reto, ya que hay que discriminar cuando se está hablando de manera literal. ¿Ok? Los versículos 2 y 3 nos hablan de una eliminación, de una completa destrucción de las cosas creadas por Dios, animales y evidentemente el ser humano. Y quizás puedas decir, ¡uy, qué fuerte! ¿Por qué va a hacer esto Dios? ¿Por qué toma esa actitud? Pues no que Dios es amor. A lo mejor estás pensando eso, ¿no? Lo cual nos lleva a recordar un pasaje bastante triste que se registra, bueno, hay varios tristes ahí en Génesis, ¿no? Pero, para ser específicos, en el capítulo 6. ¿Qué sucede ahí? El diluvio. Pasaje sumamente triste de desolación también. Y lo que está... este aspecto del diluvio también es un aspecto similar o que nos lleva a pensar a través de estos primeros versículos, ya que el Génesis 6:13 va a aparecer en sus pantallas, dice lo siguiente: entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Viene el diluvio, los destruye y Dios le promete a Noé que nunca más destruiría al mundo por medio de agua. Pregunta, ¿destruyó completamente todo el Señor en ese momento? ¿No? ¿Sobrevivieron algunos? Sí. ¿Por qué sobrevivieron ellos? ¿Por qué sobrevivieron los que sobrevivieron? Si te das cuenta, el Señor en este precioso plan de redención para el ser humano mantiene un remanente, siempre mantiene un remanente. Y esta maldad de la que describe Noé, de la que se registra ahí en Génesis, es por causa del pecado. Pero que no solo afectó este pecado a nosotros como seres humanos, sino también afectó a la naturaleza, al ambiente. Pablo escribe al respecto ahí en Romanos 8:22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Entonces, hubo implicaciones en la tierra, en el planeta. Sofonías no es la excepción de que se mantenga este remanente. Recuerda que te dije que Sofonías escribe a Judá. Pero en ocasiones el mensaje se concentra en ellos y en otras, como ya lo mencioné, se extiende hasta llegar a toda la humanidad. Por lo que debemos pensar, ¿cómo hago yo para ser parte de ese remanente? Si es que quieres sobrevivir. ¿Realmente ya estoy en ese remanente? Y este aspecto de desolación se cumplió unos años después para Judá. Y posteriormente nos habla de un cumplimiento en el día del Señor. Y recuerda que esta expresión del día del Señor se refiere a un periodo de tiempo o un día especial que ocurrirá cuando la voluntad y propósito de Dios para nosotros, como seres humanos, su creación,
se cumplan y que tiene que ver con la segunda venida de Jesús y el juicio por parte de Dios. Y que en este libro se hace, fíjate las veces que se menciona en este libro el día del Señor, o por lo menos alusión a él, 18 veces. Y de esas 18, 13 veces se encuentran en este capítulo que leímos, el día del Señor. Por lo que estas repeticiones evidentemente nos hablan de la importancia del tema. Ahora, fíjate cómo hace un énfasis a los impíos en el verso 3, en el versículo 3, que creo que no le hace tanta justicia en la versión NBLA, que es la que manejamos, porque dice, haré tropezar a los impíos. Otras versiones como la Reina Valera dice, cortaré. Porque a veces pues nos tropezamos, me medio acomodo y sigo mi camino. Y el cortar es quitar de tajo, desaparecer. Ya no puedes seguir, no te puedes incorporar. Y en el día del Señor es cuando Él ejecutará su juicio y será de exterminio para muchos. ¿Estás preparado para ese día o sigues viviendo como simplemente nos da la gana? Hasta aquí este punto número 1. El Señor ejecutará su juicio. Así que vayamos a nuestro punto número 2. Punto 2, versículos 4 al 13. El Señor acusa a quienes castigará. No es nada más que Dios dice, me caen mal o me lo saco de la manga. No, hay razones para ello. Dice así el versículo 4, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. En aquel día, declara el Señor, habrá gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Giman, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán. Exterminados todos los que pesan plata, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Aquí se menciona de manera específica a Judá. Hace este acercamiento ahora e incluso hacia los habitantes de Jerusalén. Y el Señor los acusa. Es decir, les da algunas de las razones por las cuales los va a exterminar. Imagínate, piensa esto conmigo. Los está acusando quien es el creador de todo, quien conoce los corazones, quien sabe el número exacto de nuestros cabellos, el que creó la vida y cada estructura de nuestro cuerpo. ¿Crees que puedan tener algún pretexto para salvarse? ¿Crees que tú y yo podamos ser mejores que estas personas? ¿O más inteligentes para darle un pretexto a Dios para salirnos con la nuestra? Se menciona a Baal, porque entonces había algunos en Judá, algunas personas que le rendían cultos a este ídolo. Y el culto a Baal adquiría formas diversas según pues, las distintas naciones o culturas. Y en este caso
se efectuaba en recintos sagrados, por lo que también tenían sacerdotes y ministros. Imagínense ahí en Jerusalén este culto a Baal, o a lo mejor muy cerca del templo. Y como lo menciona la segunda parte del versículo 4, los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Ahí estaban ministrando a Baal. Y lamentablemente esta frase de extenderé mi mano, no es como cuando extiendes tu mano a tu hijo o a tu pareja en señal de apoyo, cuidado y protección, sino todo lo contrario. Fíjate cómo lo usa Dios sobre Egipto, esta frase. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. O mira lo que escribió Jeremías, que les dije que fue contemporáneo de Sofonías. Tú me has dejado, declara el Señor. Sigue retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Los aventaré con el bieldo en las puertas del país. Los privaré de hijos, destruiré a mi pueblo, pues no se arrepintieron de sus caminos. Y recuerden que Jeremías escribió también a Judá. En nuestro texto tenemos estos sitios de terrazas o terrados que podemos suponer también son un sitio de adoración a una referencia de diferentes deidades, y que el Señor tenía registro de prohibir estas actividades, evidentemente en el libro de la ley. Y fíjate cómo en nuestra mente queremos también ajustar las cosas a nuestra conveniencia. Así somos, es parte de nuestra naturaleza. Ya que en la segunda mitad del versículo 5 dice que juran por el Señor y también van a jurar por otros dioses, Milcom o Moloch, dependiendo de tu versión. Y esto nos habla de que a lo mejor tenían una doble vida, o en nosotros se vería como una doble vida. Venimos a la reunión como iglesia, levantamos manos, lloramos juntos. Cuando te preguntan cómo estás y respondes bendecido y en victoria. Pero llega el lunes y dependes absolutamente de tu dinero, de tu trabajo, en tu capacidad, en tus fuerzas, porque eres maravilloso, ¿no? Si bien no tenemos ídolos de madera, barro o metal, tenemos otros tipos de ídolos que no son físicos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los míos? Y a lo mejor puedes decir, no, yo no tengo ídolos porque soy ateo. Yo no creo en Dios ni esas cosas. Pues sí, pero a lo mejor tu ídolo es el dinero, la soberbia y que eres maravilloso, ¿no? Y en esta acusación no solo se encuentra los que han ido por otros ídolos, porque esa también es parte de nuestra naturaleza. Vamos a llenar esa necesidad de adoración con algo, y a veces no es Dios. Puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, el dinero, el trabajo, lo que tú quieras. Y entonces, pues no solo va contra estos que están tras los ídolos, sino también quienes no les interesa algo con Dios. El verso 6. A los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Es decir, medio lo conocen o han probado, han consultado y dicen, no, pues esto no es lo mío. O probablemente es por una cuestión de que hay pecado y no queremos arrepentirnos de él. Porque es más fácil decir no existe Dios y vivo como quiero, a decir existe Dios y esto que estoy haciendo no le agrada. Me recuerda un poquito esta parte del Salmo 10:4 que dice, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios,
todo su pensamiento es: no hay Dios. En estos 3 versículos, del 4 al 6, podemos ver un aspecto de acusación en un sentido de nuestra actividad espiritual y en nuestra relación con Dios. Sigue por ahí, dice: calla delante del Señor Dios, dice el verso 7. Una manera poética de decir que te prepares, que pienses, ya que generalmente cuando tomamos una posición de silencio nos permite concentrar, nos permite que nos concentremos, de meditar y escuchar a los demás. Y en este caso, de escuchar al Señor, porque viene un juicio inminente. El profeta ruega a todos que se preparen reverentemente para enfrentar ese día ante Dios. Y ya que el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados, o por decirlo así, ha preparado a sus invitados. Todos somos esos invitados al día del Señor. Pues aquí se presenta un poco de ironía en esta frase, pues habla de un sacrificio también, una acción en la que deberán de morir algunos. También podemos pensar que los invitados son aquellos que utilizará Dios para castigar a Judá. Y también puede ser que sean sobre quienes ejecutará el juicio. Al menos pensando en esta situación, si hacemos el zoom específicamente con Judá. Pero en un aspecto ya más macro, más general de los seres humanos, ya lo dije, todos estamos invitados al día del Señor. Recuerda la idea principal. El día del Señor para algunos será de ira y exterminio, para otros será de protección. ¿Cuál es tu día? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para ese día? Versículos 8 y 9. La acusación es hacia algunas posiciones o funciones sociales que se desarrollaban en aquel momento. Básicamente hacia los funcionarios de la corte real o la casa real. Y de ahí la importancia de la descendencia de Sofonías, que muy posiblemente vivió de cerca esta situación. Sofonías no nos dice el por qué y solo podemos suponer que estaban haciendo cosas inadecuadas y que no honraban al Señor desde su posición. Esto que se menciona a todos los que saltan sobre el umbral, la mayoría de los comentaristas consideran que se refiere a una acción violenta con la que los ricos salían de la casa de cada uno de ellos para saquear a los pobres. Y no estoy diciendo que los ricos eran los malos. El pobre también, si tenía esa posibilidad, seguramente lo hubiera hecho. Y el resto del versículo 9 parece que se refiere a quienes traen problemas y violencia a la casa de sus amos. Por eso es Señor en minúscula, ahí en el versículo 9. Ahora te das cuenta cómo estas acusaciones van primeramente en un sentido en el trato del ser humano para con Dios o esa relación para con Dios, y después entre nosotros, entre seres humanos, nos lleva a pensar un poquito esto en los mandamientos, ¿no? En los 10 mandamientos. Versículos 10 y 11 nos da una descripción de lo que sucederá cuando llegará el juicio para Jerusalén, ya que la puerta del pescado y el segundo distrito son lugares específicos de aquel momento en la ciudad de Jerusalén. La puerta del pescado aparentemente estaba en el lado norte de Jerusalén y la menciona Nehemías por ahí, y probablemente lleva este nombre porque algunos hombres de Tiro iban y vendían pescado seco en esa zona, al muro que estaba en la parte norte de la ciudad. Y el segundo distrito simplemente es una segunda división de la ciudad o una ampliación que por las características del territorio se cree que también estuvieran en la parte norte de Jerusalén, que de alguna manera muestra que esta calamidad que sucedería en Jerusalén va a llegar donde están las personas, donde estaba ahí la muchedumbre, lugares conocidos, y entonces no iban a poder escapar del juicio.
porque en ese día del juicio habría gritos de auxilio, gemidos y estruendos. No era cualquier cosa. Y esto, reitero, nos ilustra el juicio que sucedió posteriormente hacia el pueblo de Judá. Hay algunos que dicen que cuando entraron los caldeos fue por la parte norte. No logro imaginar, no he estado en una situación de ese tipo, a lo mejor un tipo de guerra, pero seguramente debe de ser terrible estar en esa condición que se desearía la muerte. Y el problema de eso es que si no te aseguras en este lado de la eternidad, si el día del Señor será para ti un día de ira y exterminio, o será de protección. Te estás arriesgando mucho si no has tomado una decisión. Dios es completamente justo y, como ya lo dije, no va a haber pretextos. El versículo 2 es un resumen que muestra al Señor escudriñando la ciudad de Jerusalén. No va a haber salida, no va a haber pretextos, a fin de hacer verdadera justicia con los que son responsables de negarlo o simplemente por la indiferencia. Una indiferencia en la que muchos se encuentran hoy en día y que por lo tanto piensan que Dios es así. Pensaban un poco también, Dios no ha de actuar. ¿Qué va a hacer Dios? Podemos seguir viviendo en nuestra calma. Por eso dice esta frase, que reposan como el vino en su sedimento. Y nos habla de que se encuentran en reposo, que no han tomado iniciativa o que simplemente no se han movido. Pues el vino de aquella época era lo que consideramos hoy, a lo mejor me equivoco, no sé tanto de vinos, pero lo que se considera hoy como un vino natural o no filtrado, que se sedimenta en algunos meses. Y claro, evidentemente hay muchos factores que generan dicha sedimentación y hay otros vinos de hoy en día que les llaman añejos, que pueden pasar 5 años y se empiezan a sedimentar. Pero esto, la idea es la misma, ya sea en algunos meses o en años. ¿Cuál es? Que hay una falta de movimiento, una falta de iniciativa de buscar al Señor y que simplemente dicen, no va a pasar nada, no va a hacer nada Dios. Para estas personas Dios estaba ausente o dormido. Sí, tal vez exista un Dios, pero está alejado de nosotros. Y seguramente es como el abuelito que de repente solo mueve la cabeza al escuchar nuestros actos y que nada más dice, ay hijo, ¿cómo eres? Pórtate bien. Ni bien ni mal hará el Señor. Pero nuestro Dios es todo lo contrario. Está al tanto de todas las cosas y no solo eso, es un Dios personal, ya que te conoce mejor de lo que tú te puedes conocer a ti mismo. Finalmente, el versículo 13 nos habla de esta desolación que ha estado presente en esta sección del libro. Aquellas cosas que tal vez contemplaban con esperanza o que habían invertido tiempo porque tenían esperanza en ellas, les serían arrebatadas y no podrían disfrutar del fruto de su trabajo. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Hasta aquí hemos visto el punto número 1, el Señor ejecutará su juicio. Y punto número 2, el Señor acusa a quienes castigará. Veamos el punto 3 para ir cerrando. Versículos 14 al 18. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor.
Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. El día del Señor está cercano, es inminente y se está acercando rápidamente. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado? ¿Has probado de esos tés que son sumamente amargos, que cuando los pruebas haces expresiones que ni tú conoces, así de, sacas la lengua, quieres vomitar, toses y tu cuerpo simplemente no tolera, ¿no? Pues así Dios está describiendo el día del Señor. No va a ser tolerable. No vamos a querer pasar por esa situación, donde los más valientes, como los guerreros, tendrán esa sensación de angustia, molestia y muy probablemente dolor. Una sensación muy parecida a la que probablemente recordaste cuando te pregunté sobre el día más difícil que has tenido. Y fíjate cómo los versículos 15 y 16 nos recuerdan al Génesis en un sentido inverso. ¿Por qué? Ya que va haciendo cosas en cada uno de los días en el Génesis y Dios mismo dice que era bueno. Va creando y va diciendo, esto es bueno, esto es bueno. Pero en este día, ¿qué es lo que dice nuestro pasaje? Sombra, oscuridad, ira, congoja, destrucción, desolación. Día de, va diciendo. Para Judá no fue un día fácil y agradable. Y si no estamos preparados, también el día del Señor tendrá estas características para nosotros. No habrá muros, no habrá fortificaciones y no habrá pretextos que puedan defenderte ante el juicio de Dios. Versículo 17. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos. No saben, no van a saber a dónde van, no verán nada. No tendrán un camino fijo, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y fíjate cómo el último versículo que veremos nos habla de que muchos estaban colocando su confianza y su esperanza en el dinero. Y a su vez en lo que el dinero les podía dar, bienes materiales. O a lo mejor en los favores que podían adquirir a través de del dinero, a través de sus riquezas. O más aún, si esas riquezas las consiguieron de manera deshonesta todavía. Obviamente el dinero es necesario para realizar diferentes cosas y también nos permite hacer transacciones hasta cierto punto equitativas. Pero tengamos cuidado de no poner nuestra confianza y esperanza en algo pasajero como lo es el dinero y que no es confiable. ¿Cuántos no han perdido todo de un día para otro? Y el capítulo finaliza de una manera en la que inició este pasaje, con esta frase de toda la tierra. Ahora anteponle a la frase, en el día de la ira del Señor, toda la tierra. Toda la tierra será consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Así que llegaría un día cuando Dios, como todopoderoso, como juez, castigaría, o más bien castigará a todas las naciones, pero también ha mostrado su misericordia a su pueblo. ¿Y cómo ha mostrado misericordia a Dios? ¿Cómo pasamos de un día de destrucción a un día de seguridad? Únicamente por medio de Cristo. Porque Él tuvo que pasar por un día sumamente terrible. Un día en el que sudó gotas de sangre.
un día en el que fue golpeado, un día en el que fue sumamente humillado, un día en el que se burlaron de él, un día en el que sus amigos y discípulos lo dejaron a su suerte, un día donde cargó con todo el pecado del mundo y derramó su sangre hasta la muerte, y en el que dijo: ¿por qué me has desamparado? Pero tu confianza debe ser colocada en Él, en el verdadero, en lo verdaderamente firme, y no en nuestro dinero, en nuestras capacidades, inteligencia, familia o pareja, o esos ídolos que tenemos por ahí guardaditos. O quizás tú ya has confiado en Cristo, pero ahora estás desconsolado por alguna razón, o no te has arrepentido de pecado. Este es el día en el que puedes regresar a Él. Estemos preparados para aquel día. Busca al Señor, sigue conociéndolo y creciendo en Él. Lee su palabra, predica el Evangelio, muéstrales al Señor a tus amigos, conocidos y familiares. Ora por otros, ora con otros. Sirve a la iglesia, sirve a tus hermanos. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Ponte de pie, por favor. Y me gustaría cerrar con los versículos con los que iniciaremos la próxima semana. Ve al capítulo 2 y acompáñame con tu mirada a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Sofonías. Dice así: Congréguense, congréguense, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, todos ustedes humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Recuerda nuestra idea principal. El día del Señor para algunos será de ira y exterminio, para otros será de protección. ¿Cuál es tu día? Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias porque el día de hoy nos has recordado que tú vienes, Padre, pero vienes a emitir un juicio. Señor, permite que podamos en ese momento, en ese día, que el mejor abogado esté de nuestra parte, Señor. Que pueda apelar por nosotros y decir que nos ha comprado por sangre, que nos ha comprado por su muerte, Señor. Padre, que si hay alguien en esta mañana que no se ha puesto a cuentas contigo, que lo haga, Señor, que se arrepienta de sus pecados y siga caminando junto a ti. Y que si hay alguien que todavía no confía en ti y simplemente piensa que estas son palabras al aire o que vienen de un loco, Señor, que el Espíritu Santo lo convenza y que en su momento pueda arrepentirse de sus pecados y confiar en ti, Padre. Gracias, Señor. Que podamos seguir tomados de tu mano, que podamos seguir agradándote y que estemos preparados para el día que tú vengas, que estemos ocupados buscándote, adorándote y sirviendo a los demás, Señor. Padre, gracias, porque eres misericordioso
y nos has dado una nueva vida. En Cristo Jesús. Amén.